Muy bien, vamos a continuar con nuestra última plática del día de hoy. Queremos cerrar con broche de oro, precisamente haciendo pues, toda una propuesta de cuáles son las opciones sustentables para el desarrollo de los envases plásticos. Y bueno, para esto quiero agradecer la participación de Eduardo Legorreta. Eduardo Legorreta, les comento, es ingeniero en cibernética por la Universidad La Salle. Cuenta con una maestría en alta dirección de empresas por parte del IPADE. Actualmente es socio director comercial en GEA Biodegradables, en donde desarrollan y comercializan materiales y aditivos ecológicos y de productividad para la sustitución y evolución del plástico. Cuentan con patentes propias y representaciones internacionales. Además, ha sido socio y director general en Dineco, empresa dedicada al desarrollo y comercialización de productos ecológicos. Es consultor en desarrollo de producto y empaque ecológico. Ha participado en el Parlamento Abierto para la Economía Circular en Productos Plásticos. Participó en la firma del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en el Senado de la República, donde también participó en la propuesta de la LGPGIR, la Ley de Residuos, por parte de la iniciativa privada al Senado de la República. GEA Biodegradables es socio de ANIPAC, participando activamente en la sección de economía circular, y también GEA Biodegradables es socio de AME. Así que agradecemos la participación de Eduardo. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante con tu presentación. Muy bien, Excelente. pues siempre eso de ser el último son buenos y malos, ¿no? Ya los agarro cansados por algún momento, pero dicen finalmente es el último jalón, así que pues vamos a darle. Y el presentar opciones sustentables para el desarrollo de envases plásticos tiene que ver con todo lo que hemos estado escuchando acerca de innovación y tener nuevos diseños para nuestros productos y empaques. Y aquí, pues yo, como decía un buen amigo empresario, ¿no? Dice, me impacta la velocidad con la que avanza la tecnología, pero me aterroriza la velocidad con la que se aleja. Y es que si no estamos preparados, si no estamos atentos, si no tenemos oportunidad de estar en este tipo de eventos, pues probablemente nos quedemos atrás muy rápidamente si no estamos al tanto de todos estos cambios. Y al hablar de ecología, pues la verdad es que es un tema apasionante. Puede ser sencillo y práctico, puede ser complejo e interminable porque cada vez se especializa más y salen nuevos términos, ¿no? Cuando uno dice vamos a hablar de ecología, todo el mundo saca a su ecologista interno y todo el mundo puede opinar y hacer muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, hoy nos enfrentamos a especializaciones que antes no teníamos y empezamos a hablar otro lenguaje, ¿no? Porque empezamos a escuchar que si biobasados, compostables, que si plásticos de un solo uso, que si bioanaeróbicos, que si sustentabilidad y muchos términos que parecieran obvios, pero a la vez cuando ya los combinas con regulaciones, con tendencias en diferentes países, empieza a complicarse un poco y finalmente la intención de esta plática, y hagámosla muy amena y todas las dudas que vayan saliendo, con mucho gusto pueden interrumpir en cualquier momento, pueden preguntar. La idea es que precisamente adoptemos ese lenguaje, sepamos qué es lo que está pasando, de dónde viene todo esto, y de una manera muy práctica el poder adquirir este lenguaje, poderlo explicar de una manera sencilla, poderlo trasladar a nuestros diseños de nuestros empaques y productos y poder tomar decisiones acerca de cómo hacer el cambio o la evolución de nuestros empaques a ecológicos, ¿no? Porque pues cuando hablas de ecología, pues hablas de muchos temas y muchos materiales. Y en estos 10 años que hemos tenido de experiencia apoyando a diferentes empresas nacionales e internacionales acerca de cómo poder evolucionar estos plásticos y estos productos, pues la verdad es que hay la buena noticia, ¿no? Que ya hay infinidad de tecnologías a aplicar. La mala creo que necesitamos más que hacer nada más cambios en
en nuestro producto o nuestro empaque, necesitamos redefinir muchas veces una estrategia ecológica como empresa, ¿no? Entonces, pues vamos empezando por lo principio. Lo primero me dicen, oye, ¿y cómo hacemos este cambio? ¿Cómo caminamos? ¿Por dónde empezar, no? Y yo creo que lo primero que tenemos que tener claro para poder iniciar un camino hacia la ecología es saber para qué quieres ser ecológico. ¿Para qué queremos ser ecológicos? Y ya cuando empezamos a atender, vamos a cambiar un poquito la misión y visión y la forma práctica de poderlo aterrizar en nuestros productos, porque el para qué es una definición más universal. Si fuera algo inmediato, te diría, es algo que tiene que ver con la supervivencia. Y la supervivencia del planeta no es algo que nada más se le ocurra a los que hacemos empaques o embalajes, sino que es una preocupación mundial y que hasta ha habido intenciones de decir, oye, ¿cuál va a ser nuestro plan B, no? Ya hay algunas misiones a Marte para ver si podemos empezar a hacer alguna migración y poder vivir en otros planetas. Entonces, realmente, para llegar a estos extremos, que hay una preocupación real, ¿no? Y es un tema de supervivencia. Pero tampoco es la idea de decir vamos a regresar y vamos a ser ecologistas y tendremos que llegar a la época de las cavernas o los inicios de la humanidad para poder recolectar y vivir en cavernas. Eso es imposible y no hay vuelta atrás. Entonces, en este camino hacia la supervivencia, realmente la forma práctica de hacerlo es cómo aprovechar mejor los recursos que tenemos. Es un tema de aprovechamiento de recursos. Y cuando esto lo baja a uno a personas o empresas, lo que podemos definir es que lo que necesitamos es una estrategia ecológica personal, de producto, de empresa, de país, de mundo, ¿no? Y finalmente vamos a ir aterrizando una estrategia ecológica. Pero, ¿por qué vamos a ser ecológicos? Porque es parte de la estrategia. Pues resulta que cada uno de nosotros tiene sus motivaciones. Y habrá personas que dicen, bueno, es que es por vocación y efectivamente ahí necesitas salvar a las ballenas y hacer estudios y poder conservar especies y esos existen y van a tener su razón de ser y por qué hay que hacerlo. Y eso es parte de la sociedad. Por otro lado, pues habrá otras motivaciones como es la moda, ¿no? Porque como decimos, es cool ser ecologista y yo creo que cualquiera que le dijeran, oye, tú estás haciendo algo por la ecología, difícilmente te encontrarás a alguien que diga, no, a mí no me importa, ¿no? Sino que realmente es estar hasta de moda y bien visto, ¿no? Y por otro lado, no vamos a negar que es una tendencia, que realmente si tú no lo haces, probablemente tu competencia ya lo esté haciendo y es una tendencia de todos aspectos, de todos los productos y de todos los materiales. Pero no hay que olvidar que sí es una necesidad real. Y esa necesidad real, pues sí tenemos que hacer algo por el mundo, sí hay que ver que haya reducción del calentamiento global y todos los indicadores que pudieran afectarnos, pues estar al pendiente. Pero finalmente lo que siempre pasa es que en cualquier industria en donde dicen vamos a ser ecologistas, dicen sí, pero a mí hasta que me obligue, hasta que sea necesario, porque si no, me cuesta. Y eso tiene toda la razón de ser. Estamos entrando en una ecología que yo llamo una ecología económica, ¿no? Porque cuando hablamos de otros temas y lo comparamos con celdas solares, por ejemplo, que te dicen, oye, vamos a poner en la fábrica, vamos a poner en la casa celdas solares, pues realmente la motivación es porque vas a ahorrar energía y vas a ahorrar costos en producción con la energía, porque estoy seguro que si a cualquiera de nosotros nos dirían, oye, pero te va a costar el doble, pero vas a ser ecologista y vas a salvar al mundo, difícilmente lo entraríamos nada más así. Entonces, por otro lado, ya hoy ya llegó esa obligación, ya hay cambios regulatorios y efectivamente hoy ya está valorando más la sociedad y próximamente lo van a valorar también los índices económicos, los índices bursátiles, el que una empresa que haga todo este tipo de productos y servicios, pero de una manera más ecológica, va a poder ser mejor valuada que otra empresa que no lo haga. Entonces tenemos que estar pendiente de esto para que no se nos vaya y en la velocidad de la evolución, que no sea por alejamiento, sino porque nos montemos y seamos los primeros en lograrla. Y eso es una motivación que ya cuando lo aterrizas en empresa es la motivación más real.
Y aquí podríamos pasarnos todo un tema y toda una sesión del debate de cuáles son motivaciones válidas o más válidas que otras y en fin, el tema es que cuando tenemos un producto en el mercado, pues vas a tener todo ese tipo de motivaciones de compradores. El que sea el ecologista, el que es más barato, el por qué es calidad, por qué es precio, por qué es regulatorio, etcétera. Y eso, pues, nos lleva a un poquito aterrizar una estrategia ecológica que para poderla armar, y empezando por las motivaciones que hemos platicado, pues vamos a considerar 4 elementos indispensables. 4 elementos en donde el primero, y ya hemos platicado con esta motivación, es ¿qué quiere la sociedad? Como vimos, cada uno va a tener su principal motivación y todos ellos son parte de nuestro mercado, de nuestro producto y lo tenemos que tener muy en cuenta porque si nosotros no lo tomamos en cuenta en nuestra competencia sí o en otra competencia internacional, estaremos en graves problemas y quedarnos fuera de la fiesta. La otra parte, que la buena noticia es que ha evolucionado mucho, es que tenemos que seleccionar y estar al pendiente de las tecnologías que hay en el mercado. De nada sirve tener una super tecnología ecológica si está del otro lado del mundo, no es escasa o finalmente no tienes, no hay capacidad para que puedas proveer tus productos, servicios, porque no hay suficiente. Entonces, cuando hablamos de tecnología, no nada más es qué hay en el mercado, sino qué hay disponible en el lugar donde vives y en donde la aplicas y en donde están tus clientes. Y es garantía de abasto. El otro punto muy importante en la estrategia es la regulación. Hoy ha habido muchos cambios, ahorita vemos qué es lo que está pasando como ejemplo en México, y esta regulación dentro de todo lo que pretende esa supervivencia mundial, también existe intereses políticos de cada país y también cada uno de los países tiene sus propios recursos, por lo tanto la regulación no va a ser único y aquí hablaremos también de que muchas de las estrategias y que antes eran nada más por maquinaria o por innovación en una nueva materia prima, dirías, esta es la tendencia, pues finalmente viene la parte regulatoria y la parte tecnológica en donde dicen, sí, pero ¿qué es lo mejor para tu país? ¿Qué es lo que sí puedes hacer y qué puedes aplicar? Y ahí es donde empiezan a fallar cuando hacemos iniciativas que copiamos de otros países y las aplicamos en nuestro México, porque muchos de ellos ya con esta evolución y que estamos hablando de los recursos, pues cuando ya metemos recursos tienes que considerar los recursos en donde estás. Y por otro lado, y más importante, no dejar de ver la parte ecológica, porque la económica, perdón, porque la parte económica, por muy ecologista que sea, si te sales del mercado y además internacionalmente, pues ya lo hemos vivido en otras situaciones y tenemos que estar al pendiente de lo que pasa. Entonces, cuando queremos armar una estrategia ecológica, tenemos que en cada punto, en cada avance, ir revisando cómo una decisión impacta a las otras 3 áreas: sociedad, tecnología, regulación, economía. Siempre vamos a estar revisando en cada paso que demos en este diseño de nuestra estrategia ecológica, en nuestro empaque y en nuestro producto. Y esto puede ser llevado a nivel familiar, personal y de país. O sea, esos son los 4 puntos principales que tenemos que considerar. Y lo que generalmente me preguntan, oye, entonces, ¿lo biodegradable es lo que tenemos que hacer en los productos y empaques? Y esto, pues, cometemos el error de sobresimplificarlo, ¿no? Porque la palabra inclusive era biodegradable y en algunas de las preguntas que hubo en algunos otros foros decían, oye, ¿y qué es entonces biodegradar? ¿Qué es compostar? Etcétera. No se preocupen, lo vamos a ir viendo, pero el genérico y simplificado que hemos utilizado a la fecha es vamos a hacer nuestros productos biodegradables. Y yo les diría, bueno, pues si biodegradar es la estrategia, pues buenas noticias, porque todo se biodegrada. Nada más es cuestión de tiempo, ¿no? En 100, 200, 500 años. Y se habla mucho, por ejemplo, de la biodegradación del plástico, y cuando sabes que tiene poco más de 80, 90 años el plástico, pues que te diga que va a durar 500 años, pues es muy aventurado porque no lo hemos visto, pero puede ser, ¿no? Pero el biodegradar no es el tema. Lo que necesitamos saber es cuándo queremos que se reintegre la naturaleza y cómo. Y para esto, pues están 2 opciones de biodegradable.
es el biodegradable compostable y el biodegradable anaeróbico, que lo vamos a ir viendo en su paso. Entonces, si queremos saber cuándo y en dónde biodegradar, o ya tenemos idea de cuándo y dónde se va a biodegradar, entonces ya podemos seleccionar los recursos y eso nada más preguntándote para qué lo vas a usar y qué vas a hacer con él al final de su vida útil. Esto antes era un tema muy de marketing, pero ahora ya es muy de la mano de marketing con costeos y con tecnología, producción e innovación. Entonces, este tema de estrategia ecológica tiene que ver con todas las áreas de la compañía. No es nada más encargarse que se encargue marketing si se va a vender o si vamos a mantener los costos. Creo que aquí juega un valor muy importante el que podamos ir revisando esas 4 patas de nuestra estrategia ecológica para que no nos salgamos de mercado. Y bueno, para un ejemplo práctico, vamos a analizar lo que ha pasado en la Ciudad de México, ¿no? Y cuál es el problema y por qué viene todo esto, de dónde sale todo esto, de que si los productos van a ser compostables, biodegradables, que si reciclables, que si llaman de un solo uso. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un reto el que tenemos adelante y creo que aquí el consejo que debemos de tomar es pues escuchar lo que ha pasado con otros sectores, como el de la bolsa de plástico, ¿no? En donde hay leyes que en algunos lugares han prohibido, en otros han mandado a compostar, otros los han mandado a reciclar y otros a biodegradar. ¿Y por qué es esto? Bueno, finalmente, lo que cuando empezaron todos estos temas yo no sabía es que precisamente para este tema de los residuos, pues hay una ley federal que es aplicable en todo el país, hay leyes estatales y hay leyes municipales. Y esto se debe a que cada municipio, cada ciudad y cada país, pues tiene sus propios recursos y los recursos que se generan y se consumen en un lugar pueden ser pueden afectar la disposición de ellos y la manera en disponerse. ¿De qué estamos hablando? No es lo mismo tener residuos en una zona industrial que en una zona residencial. Y no es lo mismo que es una zona industrial, pero que está principalmente maneja químicos que aquel que maneja otro tipo de residuos, ¿no? Y sobre todo que estas leyes han tenido la complejidad de tener que regular todos y cada uno de los procesos de los residuos con diferentes presupuestos, diferentes recursos. En el caso de la Ciudad de México, el problema que tenemos es de espacio. Yo no sabía, pero la Ciudad de México genera entre 8,000 y 13,000 toneladas diarias de basura. Entonces, realmente es un problema de espacio y es un problema de qué vamos a hacer si seguimos aumentando este nivel de toneladas diarias de basura. Y por otro lado, pues esto implica un gasto de 600 millones de pesos anuales para su manejo para el gobierno. Entonces, por un lado, sabemos que el manejo de la basura, pues además de que no es muy atractivo para nadie, pues si no es negocio, pues no puede haber voluntarios que digan esto es mío. Y si es obligación del gobierno, pues más bien luce si no lo hacen y empezamos todos a reclamarlo. Pero si se hace bien, pues no es luce, porque simplemente pues debiera no estar y así debiera de ser. Pero ya llega el momento en que si esto lo ponemos en perspectiva en una isla, en una ciudad, en una isla, que es un tema muy práctico para poderlo entender y que todo lo que importa trae empaques y es plástico y hay residuos y genera residuos, pues lo que va a pasar es que esta acumulación en una isla, pues ¿qué va a pasar? De repente sí va a tener más basura que lugar para poder cultivar o cualquier otro uso, ¿no? Y mientras más chiquita, más rápido se va a ver esto. ¿Y qué es lo que hacen algunas islas? Pues agarrar y subirlo todo a un barquito y a lo mejor desaparecerla, ¿no? O sea, sí es un problema para cualquiera de nosotros. Entonces, tras las posibles soluciones que se han hecho a nivel mundial está una propuesta de Ellen MacArthur en donde propone la economía circular y la biodegradación anaeróbica como solución económica y ecológica hasta este problema. Pero también hay una propuesta de compostabilidad para aquellos productos que no puedan ser valorizables y que no se puedan reciclar.
Y aquí es donde sale el tema de los famosos plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, hoy efectivamente, y lo hemos oído en las diferentes pláticas, la tendencia es efectivamente, es el camino hacia la economía circular, hacia reciclar y hacia compostar. En el caso de la Ciudad de México, hoy la regulación propuesta que se tiene es que todo el que manufacture, comercializa y distribución de productos plásticos de un solo uso será prohibido a menos de que sea compostable y tenga un plan de manejo de residuos. Entonces, en este caso se prohíben bolsas, platos, etcétera, que sean de un solo uso. Esto ha llevado a que surjan nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer los productos, pero pues también muchas dudas. ¿Y qué es esto de compostable? ¿Y qué es esto de biodegradable? ¿Y por qué no es reciclable? Etcétera. Entonces, para poderlo ir entendiendo, pues vamos a empezar primero sabiendo que el problema, de qué tamaño es. Y ya vimos que son de 8,000 a 13,000 toneladas diarias. Y si se fijan aquí en esta lámina, está cómo está compuesto los diferentes residuos o cómo está compuesta la basura en los diferentes materiales, plásticos, vidrio, etcétera, etcétera. Entonces, realmente cuando ahorita la propuesta es, oye, cámbiate a compostables, pues estamos moviendo por así que el problema de un lado a otro, o sea, porque aquí van a reducir a lo mejor el tema de plásticos, pero a lo mejor estamos subiendo el tema de orgánicos. Y si nos fijamos, el 44% de los orgánicos son del volumen que llega a, al municipio, al Basurero municipal, pues son orgánicos ya, entonces los vamos a aumentar. Entonces, bueno, ya nos preocuparemos cómo vamos a manejarlos y cómo podemos aprovecharlos. Y la idea aquí es que tenemos que hacer una estrategia como país. ¿Qué es dónde es donde tenemos más recursos y quiénes pueden aprovechar todos estos residuos para que realmente podamos entrar a una economía circular? Y de eso se trata el tema finalmente, de cómo podemos aprovechar y cómo podemos mantenerlos en la vida económica. Y para esto nos va a servir para entender un poquito más y hablar el mismo el idioma y poder entender a nuestros clientes. Vamos a hablar con términos claros que podamos universalizar. Hay una diferencia entre lo que es basura y residuo. Pareciera obvio, pero no. O sea, un residuo es aquello que para cuando tú lo terminas su vida útil y lo quieres disponer de él, es aprovechable y valorizable por alguien más. Y eso es, la verdad, perdón, estoy aquí haciendo un cambio. Okay. Esto podría ser muy sencillo, pero la verdad es que tenemos que buscar en el diseño de nuestros productos que cuando termines de usarlo pueda servir como insumo para alguien más. Y la basura es aquello que de plano no va a tener ninguna aplicación y se tira a la basura. Aquí hay un tema que es legal adicionalmente, porque tenemos el tema de que un residuo, pues no es residuo hasta que uno no decide que así lo sea. ¿De qué quiero decir? Por ejemplo, un vaso, tan sencillo como un vaso. Un vaso no es basura ni residuo, porque yo ese vaso, después de que tomé agua en él, a lo mejor lo utilizo como macetita o para poner lápices o cualquier otra cosa, y nada más no lo tiro. Entonces, realmente, el concepto legal del residuo aplica a partir de que lo recibe el municipio. Y si no lo recibe el municipio para su disposición y manejo, pues no es basura. Entonces, aquí tenemos problemas hasta de concepto legal y eso es lo que nos cuesta muchas veces para poder aplicar todo esto de una manera más natural, porque no puedes tú regular productos en una ley de residuos. Entonces, ya en el momento en que te dicen te prohíbo este tipo de material o este producto en una ley de residuos, pues ya no es una ley de residuos, es una ley de productos y debería estar bajo otros términos y en otro lado, ¿no? Entonces, son de las complicaciones que hay para ejecutar una estrategia que incluya ya la parte regulatoria. Y eso es lo que pasa cuando parcialmente podemos estar empezando a copiar regulaciones de otros países. La otra vez me preguntaban, oye, ¿qué tan avanzado está México? No, pues va muy atrasado, mientras Europa está decidiendo qué hacer con todo lo que acopia para que sea mejor aprovechado, por qué industria y cuál es la que le conviene a su país aprovechar como reciclado, nosotros todavía no estamos cuestionando si es bueno o malo
separar la basura. Bueno, pero este es un tema ese es unos principios de definición que pudieran ser muy sencillos y aparentemente todo el mundo lo entendemos, pero cuando se complica es cuando lo podemos ya en blanco y negro y en una ley, ¿no? Entonces, ¿qué es ser ecológico finalmente? Y ese viene el otro tema. O sea, si ser ecológico es tomar cualquier iniciativa que nos permita este, favorecer al medio ambiente, pues la verdad es que no es que seas o no seas ecológico. Más bien lo que tenemos que decidir en nuestro producto y en nuestra decisión de empresa es qué grado de ecología queremos llegar. O sea, vamos a resolver varios niveles de ecología en nuestros productos. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues para qué lo vamos a utilizar. Y lo más importante es qué recursos son los disponibles. Porque si queremos hacer un producto complejo, totalmente ecológico, pues no es que no se pueda, pero vamos a tener retos importantes porque a lo mejor no todos los recursos los tenemos disponibles. Hay que ver cuál es la infraestructura y la disposición responsable de los residuos. Es decir, si no todos nos vamos a ir a compostables, ¿hay suficientes compostas? ¿Qué vamos a hacer con tanto fertilizante que vamos a generar? Por otro lado, pues la economía, porque digo, por ejemplo, ahorita están en jaque todo lo que dijeron, oye, vámonos a compostables de un día para otro, porque resulta que todos los productos o son importados o las materias primas son importadas. Y finalmente, en lugar de costarte $2.50, te están costando $6 y $7 el kilo de material, porque es importado. Entonces, ahí ya es cuando no empieza a funcionar estas iniciativas tan ecológicas, sino que tenemos que hacer un plan de migración del punto donde estamos hoy al punto donde queremos llegar y tenemos que colaborar toda la cadena de suministro, desde la materia prima hasta el producto terminado. Y aquí es donde empezamos a unirnos. Entonces, la primera sugerencia que tenemos, y la verdad aquí es una labor que está haciendo la Asociación Mexicana de Empaques y Embalajes, en donde está previendo este tipo de situaciones para que podamos integrarnos y podernos unirnos, porque el problema que tenemos cuando fabricamos empaques y embalajes es que tenemos problemas que estamos adoptando de otra índole, ¿no? De cómo se desecha y cómo fabricar la materia prima. Nos pasó cuando estábamos en el Senado de que finalmente cuando nos dimos cuenta todos los que estábamos en esas mesas estaban desde ONGs que finalmente pues tienen un lineamiento internacional o tienen su agenda muy particular, pero por otro lado nos dimos cuenta que si el problema era el plástico, pues ningún productor de plástico estaba ahí, o sea, no estaba ni un Pemex, no estaba un Dow, y sí estaba Braskem, pero finalmente los que tenemos que resolver el problema son los transformadores de materiales en empaques y productos. Entonces aquí es donde tenemos que estar unidos, hacer frente común y poder tener posiciones ante las posibles regulaciones, si ya fueron de productos y de un solo uso. Pues la que viene es una ley que está generándose, que es la Ley de Economía Circular, y que tenemos que estar al pendiente y que va enfocada mucho a la parte de reciclabilidad. Entonces, en este punto, lo que tenemos que llevarnos nada más como tarea es que hay grados de ecología y que tenemos que estar muy pendientes de la regulación y también si podemos influir en la regulación y para posicionar los recursos que tenemos en una economía adecuada y con una disposición adecuada. Y otra vez volvemos a las 4 áreas: lo que dice la sociedad, la tecnología disponible, la regulación y la economía. Ahora, cuando ya le entramos a los productos y cuando estamos hablando de que son compostables, reciclables, etcétera, esta lámina que ven aquí nos va a ayudar a ver un poquito de dónde provienen los recursos y a dónde van los productos para poder saber qué tipo de materiales usar en nuestra estrategia de diseño. Finalmente, lo que tenemos aquí es que todos los productos vienen de la naturaleza, que conforman materiales y con diferentes procesos hacemos productos. Hasta ahí vamos bien y no hay ningún problema. Y cuando llegamos a este punto y hablamos de materiales, generalmente desde chico nos dijeron, pues existen recursos renovables y no renovables. Y es interesante porque cada vez que yo pongo esta lámina,
pues pareciera obvio y sin pensar decir, pues los buenos son los de la izquierda y los malos son los de la derecha, porque los buenos, pues son, me los como, lo hueles, es natural, los da la propia tierra, esos son los buenos y los malos son los renovables, porque si estamos hablando de sustentabilidad, van a ser los malos de la película. Bueno, vamos a ver si es cierto esto. De entrada, los recursos renovables, el 99% está, y más todavía, nada más no tenemos así la cifra exacta, se está utilizando para alimento. ¿Y saben qué? Así queremos que se quede. Porque si empezamos a hacer productos con alimentos, nos va a pasar como ahora iniciativas que nos dicen, ahora tenemos que hacerlo de ácido poliláctico que proviene del maíz. Bueno, habrá países que van a estar muy contentos porque Estados Unidos dice, si yo le tenía que vender a mi vecino el maíz a 10 pesos el kilo para que hiciera tortillas, pues ahora le voy a vender el PLA a $6, $4, $5 o lo que se deje. Y obviamente van a ser buenas noticias para unos, pero no para todos. Entonces, yo creo que sí es válido si hay un proyecto de país. Es decir, si aquí en México, y como decíamos, nosotros somos transformadores, no estamos generando plástico, pero si hay una iniciativa de poder generar ahora plástico a través de estos recursos renovables, pues hagámosla, pero primero cubramos las necesidades alimenticias de nuestro país, no teniendo que importar el alimento y ahora materias primas, cuando aquí tenemos otros recursos que podemos aprovechar. Entonces, no es que sea bueno o malo, simplemente si hay países en donde han podido tener superávit alimentario, dicen, oye, o seguimos vendiendo almidón o mejor hacemos biobasados para venderlo como plástico. Bueno, pues ni lo piensan tampoco, ¿no? Entonces, no es una situación de quiénes son los buenos de la película y quiénes son los malos, quiénes son los países adelantados o atrasados. No, lo que tiene que saber es un proyecto país para que podamos aprovechar nuestros recursos y que lo hagamos lo mejor posible. Porque todos esos productos, finalmente, cuando lo hacemos con estos tipos de renovables, queremos que sean compostables y que generen fertilizantes. Y aquí viene, vamos a aclarar otro término para que todo el mundo estemos en línea. ¿Qué es una composta? Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la necesidad o la curiosidad de hacer una composta. Bueno, yo sí y me fue fatal. O sea, olvídense. O sea, lo que hicimos ahí fue generar un bote de desperdicios con olores y con cosas y con bichos que la verdad es que no se los recomiendo a nadie, la verdad. Pero para poderles explicar qué es una composta y que no cometan el mismo error que yo tuve, les platico. Una composta lo que sí no es un basurero de orgánicos. O sea, no es todo lo que sobra de la comida, del comedor y de todo este tipo de situaciones, todo lo que huele a comida, guárdalo en un bote y ya estamos haciendo composta, ¿no? Es, finalmente, lo que sí es una comunidad que es o de lombrices o de bacterias y hay que alimentarlas. Entonces, si tú agarras y todo lo que sobró de un desayuno, pero eres un comedor industrial y resulta que el jugo de naranja lo juntaste todo y lo mandaste a la composta, pues resulta que si son lombrices, son bacterias, las vas a matar de acidez. O sea, realmente no es el conjunto de orgánicos una composta. Si se fijan aquí en este ejemplo de las fotos, o son estas lombrices o son este tipo de compostadoras en donde están aeradas, están con una temperatura controlada y lo que hacen y la cantidad es controlada. O sea, no le vas a dar más allá de la comida que tengan que comer las lombrices o las bacterias, porque simplemente se va a podrir, va a oler, va a hacer muchas cosas, menos generar fertilizante. Entonces, realmente es una composta industrial. Cuando habla la regulación de que tenemos que hacer productos compostables, ¿de qué está hablando? De materiales que pueden estar en una composta industrial, no en la tierra, no en una maceta, no tirados, no en un bote de basura, en una composta industrial con temperatura regulada, en cantidades reguladas para poder generar composta, fertilizante, porque finalmente todo esta compostabilidad de los productos no es otra cosa más que las bacterias se lo comen y vía un proceso digestivo genera el fertilizante. Entonces, esto es lo que es una composta. ¿Hay materiales compostables? Sí, y los vamos a ver ahorita porque hemos evolucionado tremendamente. Pero lo que se trata es que cuando dicen compostables es que puedas generar fertilizante en un periodo de 180 días, al 90%. Entonces, un producto
que estando en una computadora industrial se puede lograr convertir en fertilizante en los siguientes 180 días al 90% del producto. Eso es lo que considera la regulación como un producto compostable. Y se lo platico esto porque ahí ya no es tan obvio lo obvio, porque resulta que el pasto o los huesos o cualquier otro tipo de sólido orgánico que tarde en compostar más de 180 días, para la regulación no es compostable. Bueno, entonces esa es la parte izquierda. Vámonos con la parte de renovables que estábamos viendo. Y aquí tenemos el otro elemento. Si se fijan, están los metales, están todo este tipo de situaciones en donde yo, la verdad, si me dijeran que me voy a subir a un avión compostable o un puente compostable, pues la verdad es que lo pensaría yo 2, 3 veces antes de hacerlo. Porque no queremos que pase, no esa seguridad. Lo que queremos con los no renovables es que duren en el tiempo lo mayor posible. Y cuando estamos hablando de duración, es porque hay todos estos recursos que se pueden volver a usar si se pueden reciclar. Aquí, en el cuadro anterior no estaba el petróleo, y es por la simple razón también porque queríamos manejarlo en un tema en especial. ¿Es valioso el petróleo? Pues mire, hasta guerras ha habido por él, ¿no? ¿Es bueno, es malo o es el malo de la película el día de ahora? Lo que yo no sabía cuando empezamos a estudiar este tema, y es un dato que de veras deberíamos de tener todos conscientes, es que el 94% del petróleo, de todo lo que se produce, se utiliza para combustión. Y únicamente el 6% del petróleo se utiliza para generar productos plásticos. Pero cuando estamos hablando de productos plásticos, estamos hablando de la ropa, de cualquier cosa que toques que sea de plástico. Entonces, si quisiéramos realmente atacar únicamente un problema ecológico inmediato, pues tendríamos que atacar ese 94% que se va a combustión. Porque cuando analizamos los plásticos y revisamos que hasta la ropa y todo lo que nos rodea y todo lo que usamos y que hasta los cables de la luz tienen plástico y no podrías tenerlos, o el tinaco, la ropa, los productos. Es más, tendríamos que cultivar 10 veces más nuestros materiales, nuestros productos alimenticios para poder lograr aprovechar la misma cantidad, porque pues, se echarían a perder todo el mundo, y lo vimos hoy con Subex y su exposición. Cada vez tenemos unas tecnologías brutales en empaques que nos hacen permanecer el producto mayor tiempo en aquel, poder alimentar más con menos, etcétera. Tienen todas las ventajas que hemos platicado en estas diferentes pláticas, y es porque el plástico, pues es un invento maravilloso que, pudiéndolo modificar, aquí en este cuadro que están viendo, para los que no sean muy técnicos, aquí hay gente técnica y gente no técnica, lo que se trata aquí es que veamos es que se pueden modificar las estructuras y que el plástico está formado con carbonos e hidrógenos. Y lo que quiero que vean nada más de este cuadro es que un gas tiene poquitas Cs y poquitas Hs, pero cuando ya estamos hablando de estructuras complejas son muchas Cs y muchas Hs, y finalmente todo esto es manipulable, y gracias a todo esto podemos lograr los diferentes tipos de plásticos, y que aquí vemos los triangulitos con los numeritos, que son diferentes tipos de plástico para diferentes usos y diferentes aplicaciones. Y sabemos que no es un solo plástico y que hay todas las variedades. Entonces, cuando empezamos a escuchar ecologistas y términos en donde queremos desaparecer el plástico, pues realmente no, pareciera que hay mucho desconocimiento de cómo ha evolucionado y para qué se ha usado y cuáles son las características especiales de cada uno de los productos para realmente estar aprovechando todas estas bondades de la tecnología. Y aquí sale un tema que quisiera yo empezar a entrar, porque el tema anterior, pues ya la mayoría los denominamos, y no les voy a enseñar aquí lo que es un plástico o no es un plástico. Pero lo que sí les puedo decir es que hay nuevos términos de plásticos y bioplásticos. Y bioplástico ha sido todo un tema porque hay muchas definiciones, y sobre todo, mientras más investigas, menos entiendes. Porque así a términos generales le voy a decir cómo dice la definición, que un bioplástico puede ser fósil o no, puede ser biobasado o no, puede ser reciclable o no, puede ser biodegradable o no, y puede ser compostable o no.
Entonces no nos dice nada, o sea, y lean diferentes. Entonces, ¿qué es un bioplástico? Vamos a entrarle por el inicio, lo que sí sabemos. El plástico ya sabemos que tiene su propia composición y que una de sus principales ventajas es que es reciclable. Hasta ahí íbamos bien y íbamos muy bien, hasta que salieron los biobasados. ¿Qué es un biobasado? Es un plástico de origen de productos renovables, como es el maíz, y en este caso vamos a poner como ejemplo el PLA, y el PLA no es otra cosa que a partir del maíz podemos tener que, primero tenemos que darnos cuenta que el maíz finalmente es un carbohidrato y también tiene carbonos e hidrógenos como los plásticos, y que se han podido modificar gracias a los Cs y las Hs que vimos en la lámina anterior, en donde podemos hacerlo para que sean más robustos y para que puedan parecerse más al plástico. Entonces, en ese sentido, a partir de algo que es muy natural como el maíz, podemos hacer bioplásticos, que es una estructura similar al plástico, pero de origen renovable. Pero además podemos hacerlo, y porque mantiene sus cualidades, pero son una estructura muy, muy débil, podemos mantener su cualidad de que pudiera ser compostable. Y esto se debe a que precisamente, aquí ponemos un ejemplo, aunque está chiquito, de diferentes compuestos de almidón y de proteínas, que son carbonos e hidrógenos, que si se mantienen en esos niveles pudieran biodegradarse en composta industrial en menos de 180 días. Pero también podemos hacer que esas estructuras sean más fuertes y puedan ser igualitas a un plástico. No sé si en algún momento, digo, es un proceso diferente, pero a lo mejor esto estoy simplificando, pero alguna vez supieron que de partir de las plantas se podía hacer PET. Bueno, lo que no sabíamos es que efectivamente desde las plantas y haciendo una modificación y sacando el etano, etcétera, etcétera, se puede producir PET, pero cuando ya es PET y es igualito al PET que se salió fósil. Entonces, puedes modificarlo y un biobasado puede tener cualidades que perduren en el tiempo, igual que cualquier otro plástico fósil. Y hay otras iniciativas que se han dado de sustentabilidad que utilizan plástico, pero ponen cargas a estos plásticos, como es el maíz también, como es maderas, almidones, aguacate, lo que ustedes quieran. Y finalmente no es que ahí sea un biobasado o que sea un bioplástico, no, es un plástico con una carga que finalmente con su composición pues no se va a compostar y únicamente se pudiera en dado caso reciclar con su propio género, es decir, todo lo que es fécula de maíz, que en algunos casos es plástico con fécula de maíz, únicamente se puede reciclar con el mismo tipo de materiales. Ahora, igualmente pasa al revés. Entonces, también ya existen hoy plásticos que con ciertos aditivos pueden modificar estas estructuras y pueden ser compostables. Y también hay tecnologías nuevas que podemos utilizar en donde el plástico, además de mantener su propiedad de reciclabilidad, pueda mediante un medio bioanaeróbico, que es sin oxígeno, poderse reintegrar a la naturaleza. Y ya existen estos productos y ya existen estas tecnologías. ¿Cuál es la diferencia? Lo que platicábamos, ¿qué le conviene al país? Si tú puedes producir bioplásticos, biobasados, a partir del maíz, por ejemplo, generar el PLA, hazlo, porque es sustentable y porque te va a salir muy barato porque te sobra. Ahora, si lo tienes que importar y te sale más caro que el plástico y muchos otros inconvenientes, pues puedes utilizar el plástico y también puedes compostarlo y también puede ser biodegradado en vertedero. Entonces, ¿de qué depende De cuál va a ser la estrategia del país, cuál va a ser la estrategia del producto y quién es tu mercado. Entonces, como comentábamos, ya cuando hablamos de productos compostables tenemos dos opciones. O los utilizamos biobasado, cuya estructura generalmente es pequeña y es más débil, o plásticos que hasta que llegan a una composta industrial pueden empezar a acelerar su descomposición y poderlo reintegrar a la naturaleza en menos de 180 días, y ese producto se llama Niwi, y hay plásticos compostables como Niwi, y hay biobasados hechos bioplásticos como PBATs, PHAs, PLAs.
Y cuando estamos hablando de estos compostables y el PBAT, PHA, PLA, etcétera, etcétera, estamos hablando del lado izquierdo que platicábamos de que va a una composta industrial y genera fertilizantes. Y vamos a hablar ahora del otro lado. En economía circular, lo que se quiere, lo que se requiere es la maximización del ciclo de vida, alargarlo. Y como aquí también comentaba Gabriel hace un momento, pues han habido muchas R's, ¿no? Y reduciendo, reutilizando y reciclando, ya es una aportación de economía circular porque estás optimizando los materiales, optimizando recursos, porque no todo es reciclar. Reducir también es en economía circular, reutilizar también es en economía circular. Como ejemplos de economía circular tenemos, por ejemplo, el Uber, que el Uber es un servicio de una plataforma en donde está optimizando el recurso para que se pueda aprovechar varias veces por muchas personas. En productos, por ejemplo, ha habido productos de economía circular en donde una cubeta de pintura, la tapa la utilizan como charola de mezcla o para poder utilizar el rodillo, de tal manera que cuando la vuelves a poner no tienes que lavarla, utilizas y cae la misma pintura en la cubeta, la utilizas como una segunda opción y al final la sigues utilizando como charola. Entonces eso es maximizar los ciclos de vida y tiene que ver con economía circular. Pero economía circular además es que pudiera al final de su vida útil poder ser utilizado por alguien más y que se mantenga en nuestra economía. Y si ya vimos que el 94% se utiliza del petróleo en combustión, ¿qué va a pasar con ese 6% si lo reciclamos? Pues alargamos su vida, nos puede durar muchísimo más tiempo y el momento de que empiecen a funcionar las energías limpias, va a haber mayor oferta de combustible. Y esto están preocupados ciertas organizaciones en que eso quiere decir que vamos a tener materiales más económicos y que podemos hacer más productos, pero también vamos a generar pues más residuos y más basura. Entonces, esa es una preocupación real que también se tiene. Entonces, entrando a la parte de economía circular y reciclabilidad, volvemos a que los materiales vienen de la naturaleza y en esta fábrica se producen esos productos que finalmente lo que se tiene que hacer ahora es pensarlos de una manera que se puedan reutilizar al final de su vida útil en otro tipo de aplicaciones lo más posible y que cuando termina su vida útil pueda identificarse, y ahí es donde vienen los triangulitos y que realmente puedan ser claros y identificables para que se separen y para que entren en el círculo virtuoso del reciclado. Y en esta forma, lo que va a pasar es que aprovechamos este círculo virtuoso lo más posible y alargamos la vida de los materiales y lo más posible. Entonces, primera opción, sí necesitamos tener un etiquetado que nos permita separar la basura, que sea sencilla, que sea práctica, porque efectivamente hay muchas personas que viven del reciclado. Cuando ya empiezas a ver, yo he tenido comentarios donde dicen, bueno, pero ¿de qué sirve separar si a la mera hora el camión de la basura junta todo y no se recicla? No, fíjense que ya entrado esos temas de municipales, una de cada 4 personas que están en el camión de la basura, pues resulta que una de ellas sí tiene salario del municipio y las otras 3 viven del reciclado. Entonces, cuando uno realmente separa ya el cartón y se lo da, que aquí está el PET, que aquí está, etcétera, la verdad es para ellos es oro molido y la verdad es que sí se aprovecha. Y aún así, todavía hay estaciones en donde antes de llegar el camión al municipio, se vuelve a pepenar el camión, separar todo lo aprovechable y el municipio nos deja muy poca basura realmente y sí es una labor extraordinaria la que hacen, pero sigue siendo mucha basura. Ahora, cuando estás hablando con tecnologías como la de seguro ecológico de EcoOne, aun cuando ya termina su vida útil y además no se pudo reciclar por espacio, porque se está en otro estado, porque fue muy poquito, lo aventaron a la recarretera, lo que tú quieras, pero llega un vertedero de basura, ahí es donde acelera su biodegradación a menos de 5 años. Entonces, esto le llamamos reciclado biodegradado y le llamamos seguro ecológico.
¿Por qué le llamamos seguro ecológico? Porque mantiene la posibilidad de reciclarse. No es un tema de, de oxodegradación, de hacer partículas pequeñas que pudieran mantenerse en el medio ambiente, sino que aquí sí mantiene todas sus propiedades de tal manera que se puede reciclar totalmente y solo cuando llega al vertedero se acelera su biodegradación a menos de 5 años. Otras de las iniciativas que se han tomado para poder atender el tema de la basura es el que podamos degradar el plástico a niveles de partículas. El problema no es si son biodegradables o no. El tema es que sí, efectivamente se van a biodegradar en algún momento y siguiendo con desde el inicio lo que decíamos que todos somos biodegradables en el tiempo, el tema de más bien el fragmentar las partículas es que estas pudieran quedar suspendidas en el medio ambiente y pudieran causar otro tipo de problemas. La otra opción que se ha estudiado para poder manejar el tema de la basura es la termorreducción, en donde aquí se quema la basura y generamos energía, y eso ha sido opción para unos países. Uno de ellos es Alemania, y finalmente cuando ves otros temas como el calentamiento global, pues resulta que el que más genera el calentamiento global, más aporta, pues es el mismo Alemania, ¿no? Pero bueno, hay pruebas para las diferentes biodegradaciones. En este caso existe la biodegradación anaeróbica, que es en vertedero de basura y que se han tomado como prueba el AZMD 5511. Y estos son algunos resultados con diferentes materiales que se han tenido desde polietileno de alta densidad, de baja densidad, nylon, poliestireno, PET, PVC, etcétera, y todos han logrado en un promedio menor a 5 años el biodegradarse al 100%. Y este es el resumen. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Miren, la regulación está de esta manera. Todo lo que es compostable quieren que cumpla la norma NMX 273, que es igualita a la 6400, en la que dice que los productos se tienen que compostar al 90% en menos de 180 días. Y la parte de reciclabilidad, lo que se necesita aquí nada más es que efectivamente podamos tener y generar centros de acopio para que puedan aprovecharse y se mantengan en este círculo virtuoso lo más posible. Y en la parte de biodegradación anaeróbica, para cuando llega a un vertedero, cuando ya terminó su vida útil, está suficientemente desgastado el material, es la STMD 5511. ¿De qué va a depender? Por un lado, la regulación, pero aquí ponemos el resumen de la última pata que siempre nos preocupa a todos, ¿no? Pues miren, la realidad es que los compostables son más caros que los reciclables y que de alguna manera los que son de origen renovable, y son muy atractivos para ser usados como beneficio al planeta, pues son más caros. Entonces aquí es donde vamos equilibrando nuestra estrategia. Queremos que nuestros productos se composten, en cuánto tiempo, cómo vamos a generar, y aquí hay un término que quiero incluir, que es en las regulaciones lo hemos metido y que se los dejo de tarea, es la responsabilidad compartida. De alguna manera lo que pretende la regulación es que cada uno de nosotros aportemos soluciones para poder contribuir a que tengamos cada vez menos basura y que lo que generemos como basura deje de ser basura y sean residuos aprovechables, valorizables, que puedan mantenerse en una economía circular a lo largo del tiempo. Entonces, con este cuadro podrían decir, bueno, mira, ¿cuáles son los recursos disponibles en mi país? Tenemos compostas, tenemos vertederos, tenemos acopiadores recicladores, tenemos termorreductoras, y en base a eso es la estrategia municipal, la estrategia estatal y la estrategia federal. En nuestro caso lo tenemos claro, hoy lo que tenemos es vertedero y es ver cómo podemos empezar, y el seguro ecológico puede ser una solución inmediata mientras todo llegue al vertedero. Cada vez poder separar más y poder tener mayor centro de acopio para poder reutilizar los recursos y poderlos asignar en las industrias en las que más haga sentido para nuestro país. Y eso es reutilizando y reciclando. Oye, hay productos de un solo uso que vale la pena ser compostables y ya llegamos hasta el grado que hay compostas caseras que lo pudieran hacer.
vámonos por la compostabilidad. Lo que no se vale es crear un caos económico porque nos pidan materiales y recursos que no existen, que son muy caros, que nos dejan fuera de competencia internacional y poco competitivo nacional. Y este tipo de estrategia es la que vas a formar para hacer tu producto dependiendo de la regulación, los recursos y combinando todos estos elementos que rápidamente hemos visto y a lo mejor sobresimplificados, me van a disculpar, pero finalmente para que podamos empezar a hablar el mismo tema. Y como quedamos en cualquier acción favorable al medio ambiente, es ya ser ecológico, tenemos que definir una estrategia ecológica que contemple sociedad, tecnología, regulación y la economía del producto. Cada vez tenemos sociedades más preparadas y que piden congruencia y economía. Utiliza la tecnología ecológica más adecuada para el fin de vida de tu producto. Diferénciate de la competencia. Evita lo innecesario. Separa los residuos y la basura de manera adecuada. Promueve acciones a favor del medio ambiente considerando tu entorno real. Influye y haz diferencia. Y pues asegurando la sustentabilidad del planeta. Y aquí termina la presentación. A lo mejor me fui muy rápido, pero son muchos temas que creo que nos pueden dar un muy buen panorama, pero hasta aquí termina la exposición. Cualquier duda que tengan y todo, si no tenemos ahorita ya mucho tiempo porque me comí mucho tiempo, me lo pueden mandar por mail. Y pues con mucho gusto atenderemos tus consultas y sus preguntas en el primer momento. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Sin duda, bastante interesante estos conceptos, ¿verdad? Estas ideologías que se tenían del plástico que ahora tú nos has aclarado un poquito más. Y bueno, pues vamos a participar con dos preguntas que tenemos directamente aquí en el chat. La primera de ellas, Eduardo, nos dice, ¿cuál es la cuota verde promedio para las bolsas de polietileno de baja densidad? Cuota verde miren, aquí volvemos otra vez a que es una respuesta muy amplia, ¿no? Porque cada municipio puede tener sus reglas, y cada estado tiene sus reglas. Entonces, en cuanto a las bolsas, el tema de la regulación en la Ciudad de México, por ejemplo, ha quedado que las bolsas de basura son las únicas permitidas y van a manejarse grises y naranjas y con un 80% de material reciclado. Creo que empiezan en un 60%, vayan a ir incrementando hasta un 80% y hasta el 100% de material reciclado. Están empujando que sea postconsumo y eso es para todos los residuos que sean reciclables y no valorables. Y para los compostables, hoy como está la propuesta de ley, es que sean bolsas de material compostable. Y así, ese es en la Ciudad de México. Hay otros estados en donde únicamente están exigiendo que sean biodegradables. De acuerdo, de acuerdo. Y el siguiente, más que me pregunta, es un comentario, nos dicen, las fábricas de papel deberían promover que las cajas de cartón, aún laminadas, puedan ser reciclables y eso haría un cambio positivo. Sin embargo, quienes recolectan estos desechos los dirigen a la basura porque no se los aceptan en la fábrica. Efectivamente, aquí hay dos cosas. Ya hay materiales que sí, efectivamente, la laminación ya puede ser compostable y puede ser biodegradable. Entonces, con estos aditivos que hemos platicado, sí hay manera de que una laminación pueda ser ecológica y que si ese cartón se va al desecho, se va al vertedero de basura, sea reintegrado a la naturaleza. Si se va a una composta industrial, que se pueda compostar. Pero efectivamente, cuando hablamos de reciclados, ayer estábamos hablando, por ejemplo, el ejemplo de Ivory. O sea, lo que necesitamos es precisamente que sí ya hay tecnología para separación del cartón con el plástico. Y realmente sí hay métodos en donde se puede separar ese plástico de la pulpa del cartón. Entonces,
Sí existen, pero son muy caras. Entonces, realmente aquí, este comentario me sirve mucho para proponer aquí un tema que realmente va en dos vertientes. Si queremos que el cartón mantenga su propiedad de reciclabilidad, pasa lo mismo que con los centros de acopio para poder separar y reciclar los residuos. No hay suficientes, y cuando estamos hablando de que hay empresas con misión y visión ecológica, resulta que no son suficientemente grandes como un Coca-Cola para decir, y mañana pongo mi recicladora y además traigo a reciclar aquí todo lo que me manden de PET. Perfecto. Entonces, el problema que hemos tenido y que tenemos que empezar a echar nuestras barbas a remojar, porque ya les pasó a la industria de la bolsa, es que no podemos seguir estando, no podemos estar solos. Tenemos que unirnos y tenemos que ser un frente común de reciclabilidad, pero de todos los materiales, no del Claro, plástico, no nada más del cartón, no nada más. Porque si todos efectivamente los que nos dedicamos a empaques y utilizamos cartón pudiéramos invertir en recicladoras de este tipo, donde podamos separar este tipo de materiales, definitivamente nos conviene más. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy con los plásticos de un solo uso? Se están yendo muchos de ellos a opciones de cartón. Bueno, pues ya hay escasez de cartón y ahora ya estamos importándolo y muchísimo. Y esta va a haber, ¿y qué es lo que vamos a promover? Pues la tala ilegal. O sea, y eso nos afecta muchísimo en otros ámbitos ecológicos de mayor impacto. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras nosotros estemos en nuestra zona de confort y decir, hasta que a mí me vengan a obligar o algo, voy a hacer algo, pues creo que aquí tenemos que, todos los que estamos en la industria del empaque, tenemos que empezar a hacer frentes comunes para poder dar una solución a la sociedad, pero una solución del paquete completo, ¿no? Utilizar materiales, y ayer lo platicaba también en otra de las reuniones que teníamos aquí, Ivory precisamente, y también Gabriel, en donde lo que se trata ahora es de manejar monomateriales para que, aunque sean 7 capas, poder tener diferentes tecnologías para poderlo reciclar en un solo, con un solo tipo. Y eso lo vamos a lograr en la medida en que podamos nosotros como industria preocuparnos de la reciclabilidad de los productos que tenemos y orientarnos para poder homogenizar y poder aprovechar los métodos de aprovechamiento. de acuerdo, Eduardo. Y bueno, pues finalmente nos preguntan dónde pueden conseguir más información sobre este tema, dónde pueden leer más sobre este tema, Eduardo. Bien, con mucho gusto compartimos información, tenemos algunos videos, algunos boletines en la parte de GEA, si quieren meter a la página de GEA Biodegradables, aquí también compartiremos el mail de información y con mucho gusto podemos estar en contacto. Y más que nada, independientemente de esta información, ahorita estamos trabajando muy de cerca con la Asociación Mexicana de Empaques y Embalajes y podemos a través de ellos poder hacer cursos o poder hacer este tipo de sesiones, de conferencias o de charlas o de mesas de trabajo. Con mucho gusto, siempre aquí Irán nos ha estado apoyando y puede ser un buen medio. Y esto me sirve también para realmente meter un comentario que realmente quisiera que consideraran. Hoy en día, debemos de invitar a todos nuestros proveedores, a todos nuestros clientes, a que participen en este tipo de conferencias con la AME. No es un club de tecnología, no es únicamente un medio de capacitación. Creo que hoy más que nunca tenemos que intercambiar, como se hizo en estos foros, las mejores experiencias y las mejores prácticas para México. Y en ese sentido, la verdad, yo sí les pediría que utilizáramos la asociación y si tienen dudas y quisieran profundizar en algún tema en específico, empaque flexible, en cartón, en laminados, en lo que sea, nuestra asociación es el medio ideal para poderlo hacer. Y finalmente estamos abiertos a poder organizarnos cualquier tipo de mesas de trabajo en este sentido. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, agradecemos tu participación en nombre de la Asociación Mexicana de Envase Embalaje. Reconocemos tu apoyo en esta charla el día de hoy